voy a presentar ahora sí al invitado del día de la fecha, el primer invitado del día de la fecha, el señor Andrés El Cuervo Larroque. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Ya habías estado en el estudio nuevo de Gelatina? No. ¿Qué te parece? No, hermoso. Es la Hermoso, BBC. sí, una superación, bien. ¿Habías estado en el Bien, anterior? Sí. En el garage. No, pido disculpas, no pude estar el otro día. Bueno, tuvimos ahí. Sí. Uy, ¿qué pasó? No, Está todo mal. pasado. Yo tenía una actividad, sí, Y nos es verdad. generaba que no flor podía. de quilombo con el Duca, armaste. Vino el Duca Nos y cagamos, nos rompió. Tenía una actividad que no podíamos cambiar y bueno. Es la actividad que había armado que Axel, ¿no? Una actividad No, gobernador. teníamos el aniversario de Manzaneras en Varela Ah, y bueno, era esa fecha. Y, bueno, está se muy bien, podía. está muy bien. Yo tuve una primera pregunta casi que estética, que es que lo hablábamos antes, el tema del mate, porque se Sí. habló mucho de Axel con el mate. O sea, ¿hay algo del axelismo con el mate estéticamente? No sé, bueno, siempre. Eso Ahora porque comí un pedazo de pizza y. Ok. Una pizza de Axel Angelina. con eso, ¿viste? Con, Sí, le con tiran que a toma él. mate todo el tiempo, que toma a las 11 de la noche. Pero no es súper gracioso que le tiren con eso, es como... Y porque no le pueden tirar con nada más. Eso es increíble. O sea, a Axel no le pueden tirar con otra cosa. Ayer había una totalmente. foto... Tomo mate igual hace Hace mucho. muchos años. También, pero sos de matero. No, creo que la militancia es obviamente, matera. la reunión y el mate, y bueno, es una forma también de compartir. Probé tu mate. Pará, tiene- te doy, pará, ahí Tiene una cantidad de menjunjes y... Menta y boldo. Y cosas que tiene... Con poderes especiales. Fuerte, ¿eh? Se siente. Te da un busteo. Vos no tomás mate aparte, muy Tomo pocas veces. Solamente cuando tiene menta y boldo. Mira, para la panza. Buenísimo, Cuervo. Y es una menta especial de Villa Elisa que consigo. Es Allá otro, de donde- es otro sabor, de verdad, ¿eh? Sí. Oh, y ahora quiero un mate, No, boludo, ¿qué estuve. onda? Bueno, ahora te mando. Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde quieren arrancar? No, yo para arrancar te quería preguntar por el balance de las elecciones de la provincia y qué ves de cara a octubre, ¿no? Si hay posibilidades de que se replique ese resultado, si ves que hay diferencias por tiempo, por cómo está el gobierno, ¿cómo la ves en ese sentido? Bueno, el mismo resultado opera sobre la realidad y cambia el escenario, ¿no? Creo, lógicamente, no va a ser la misma situación. Sí me parece fue un triunfo importantísimo por un montón de factores. Primero, hacía 20 años el peronismo no ganaba una intermedia, me parece que en un momento muy particular. Creo también el resultado le quita el velo a Milei, ¿no? De alguna manera llegamos al proceso electoral con muchos sectores que criticaban, que se movilizaban, pero siempre está esa cuestión, bueno, no, pero la gente lo apoya y al final creo que en un muy corto tiempo el pueblo de la provincia de Buenos Aires da un mensaje contundente. Creo que fue un triunfo de punta a punta, se ganaron más de 100 distritos, también eso le da una dimensión histórica. También no solo se nacionalizó por la propia decisión de Milei, sino que tomó dimensión internacional, también por las características de Milei, pero creo que es un resultado provincial que ocupó algún lugar en los medios de todo el mundo. Eso también le da una trascendencia que a medida que pase el tiempo vamos a poner más en valor seguramente. Y finalmente creo que devuelve al peronismo una vitalidad, no solo al peronismo de la provincia de Buenos Aires, sino fue un triunfo muy bien recibido por el peronismo de todo el país y nos pone ante la puerta de recuperar la esperanza y poder entrar en la segunda fase. Nosotros teníamos una consigna, era escudo y red en la provincia de Buenos Aires y construir la alternativa. Lo del escudo y red, la defensa, la resistencia, desde la gestión obviamente está bastante claro, era más difícil ver la perspectiva de alternativa de salida hacia el futuro. Creo que esto ahora nos permite hablar de esa posibilidad. Con mucha humildad, con mucha responsabilidad, Obvio. con un escenario muy complejo. Y después, bueno, en octubre tenemos que ganar. Naturalmente no es el mismo, no va a ser un escenario simétrico, pero creo que tenemos que consolidar el resultado. Ahí también, en la comparación de las dos elecciones, también hay otra lógica de movilización por los cargos que están involucrados en las boletas. Uno vio en esta elección una movilización muy fuerte de los intendentes, con una presencia territorial que se notó mucho. Hay un dispositivo que esté desarrollando una lógica parecida de cara a las elecciones de octubre, como para defender esto, teniendo en cuenta sobre todo esto que nos pasó a todos, que te revitalizó el triunfo, Sí. estos 20 años no ganar una intermedia, después de haber perdido como habíamos perdido. Milei a principio de año pensando que se llevaba puesto todo. ¿Está pasando eso para replicar un poco esa lógica? Sí, bueno, al lado de eso que decís, o a raíz de eso, que me faltó por ahí en el análisis de recién, sí, el rol de Axel y de los intendentes, ¿no? En la idea de desdoblar,
que fue algo que se discutió mucho, se trabajó colectivamente, creo también eso marca una diferencia, ¿no? Un punto de inflexión en la manera de hacer política que teníamos que recuperar, una forma más abierta, más horizontal, entre comillas, siempre, por supuesto, con la ejecución y la verticalidad a la hora de definir, pero sí me parece que hubo mucha valentía, mucho coraje, mucho involucramiento, y el resultado genera un envión, o sea, lo que nosotros tenemos para octubre era lo que no teníamos en septiembre, que es el contexto, el marco de creer que se puede ganar. Nosotros cuando arrancamos el año, lo decías vos recién, se nos reían, ¿no? Cuando pensábamos que había una posibilidad de ganar. Lógicamente llegamos al desdoblamiento por la propia acción de Milei, que rompió el proceso electoral y obligó a más allá de la cuestión política, había una cuestión de carácter administrativo, eran 2 elecciones distintas. También se decía que no íbamos a poder organizar la elección, recuerdan ustedes, o el fantasma del ausentismo, y un montón de cosas. Creo que el coraje, la templanza de Axel venció todo eso, y hoy tenemos un marco distinto. Creo que ahora todo se hace mucho más fácil, todo se hace mucho más fácil. Y no dudes que nosotros tuvimos una reunión el viernes pasado con todos los intendentes y intendentas del peronismo, de Fuerza Patria, todos los candidatos, donde no tenemos intendente, digamos, el candidato que encabezaba la lista, que funge de alguna manera como organizador de la campaña, y con todos los candidatos a legisladores, más los diputados nacionales y legisladores provinciales actuales. Reunión grande. Sí, enorme. sí, no, era gigante, sí. En Ensenada fue. Y la verdad es que, nada, todo fue impresionante, la motivación, las ganas, la fuerza. O sea, arrancamos una segunda campaña con un ánimo totalmente distinto al que nos tocó al iniciar la primera, que inclusive estaba medio... Sí, más tiro, más quilombo, más puteada. Estaba enmarañada Sí. con toda la discusión del cierre de lista y demás. O sea, entonces el resultado también incluso ordenó un poco... Que no nos podemos relajar, ¿no? Porque ahora vos tenés el problema es cuando ganás, cuando estás mal, porque no es El 2015, el famoso la 2015, depresión, ¿no? La depresión te lleva. Y cuando te va bien no hay que relajarse. Pero Y no. yo vi una motivación muy fuerte, porque además la verdad es que la situación es muy grave, ¿no? No solo en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, lo que significan las políticas de Milei, lo que está pasando con las escenas que vimos en esta semana y que van a... La verdad, lamentablemente, uno no puede creer que algo va a mejorar, ¿no? Si bien, lógicamente, algunos miden las cosas por la tranquilidad de los mercados, entre comillas, todos sabemos que esto va a ser muy efímero, lamentablemente, ¿no? Uno le encantaría entrar en un país que el presidente cambie, que haya tenido una lectura del resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, pero eso no se ve y se profundiza la injerencia extranjera, es muy grave. Totalmente. Después, sobre cómo se llega a la elección, en este programa durante todo el año discutimos mucho esta suerte interna en términos de estrategia para llegar a la elección. Finalmente, al parecer, la decisión de desdoblar, que es la que termina prevaleciendo, que era el posicionamiento de Axel, pareciera, en términos de resultado, haber sido la correcta. ¿Se sentaron los dos grupos que discutían estas dos ideas a decir, che, bueno, esto es lo que pensamos, esto es lo que pasó, y tratar de armonizar de acá al futuro lo que va a suceder o generar una mesa donde eso empieza a pasar? Sí, creo que fue exitosa porque los hechos lo demuestran, ¿no? Me parece que ya ese es un debate perimido. Me parece que, no sé si son dos grupos, son por lo menos 3 o más. ¿Querés identificar los grupos así? No, Eso se sabe. El después tienen masismo, sus, la sí, claro, después La tienen cámpora sus y subdivisiones, accionismo. ¿no? Porque tampoco Las listas lo muestran a los 3 grupos. claro. Está claro, amigo. Pero me parece que ahora es el tiempo de mirar hacia adelante. No creo que tampoco es acá venir y decir, no, teníamos razón y entonces ahora no. Me parece al contrario. Lo que nosotros necesitamos, si hay algo que se mostró exitoso, fue la unidad a pesar de las dificultades que hubo. Yo en eso rescato el temple de Axel, ¿no? Porque inclusive, si vos lo ponés en términos relativos, nuestro sector, el MDF, ¿no? Se dio un montón. En el cierre fue público y notorio. Pero creo que el objetivo lo valía y tenía que ver con la victoria estratégica, que tenía que ver con ganarle a Milei, ¿no? En todo lo demás son anécdotas. Y sí, por supuesto, me parece que lo que ocurrió después del 23, por ahí fue exponer más los matices, las diferencias, y encontrar por lo menos caminos transitorios para subsanarlas en el proceso electoral, y después tendrá que seguir la discusión, porque
en esto que yo decía de la alternativa, hay que ir al 26 a ganar. Y después viene, tratar de construir una victoria para el 27. Ahora es muy lejano, ¿no? Yo quiero ser prudente. Y vos fíjate lo que nos pasó en el 19. Casi que todo el programa fue ganarle a Macri. Y después eso redundó en una desilusión. No puede volver a ocurrir. Y ahí ¿no? porque hay una cuestión para mí clave que tiene que ver con qué pasa después que ganamos, que es como la discusión que tenemos un poco por abajo todos, que nos codeamos y decimos, bueno, va a volver, claro, ¿ganar para qué? Se está empezando, no te rías, la pregunta concreta es, ¿se está empezando a cocinar un proyecto, un modelo de país de cara al 27, de cara a la posibilidad de que Axel sea? ¿O alguien de ese entorno? No, que el peronismo sea, ¿no? Yo creo que el peronismo sea, y nuestra doctrina es el justicialismo, por supuesto ayornada, actualizada en el contexto. El propio general Perón hizo una actualización doctrinaria en su momento. Lógicamente lo tenemos que hacer nosotros. Creo, sí, que, por eso te decía, no puede ser el programa ganarle, no por la negativa. Che, basta Milei, que naturalmente es algo que brota. ¿Qué nos pasó en esta campaña a nosotros? A diferencia del 23, que está muy difícil el territorio, viste, ibas con la boleta, la gente, contexto de inflación, etcétera. Quilombo, acá te la agarraban, te la sacaban de las manos y, es más, mira, mi recuerdo de los actos de esta campaña, la gente te agarraba muy fuerte el brazo y decían, pónganle un freno, frénenlo, párenlo, ¿no? Nos dimos cuenta que, pero no alcanza con eso, porque después, si vos pretendés ser gobierno, naturalmente tenés que tener claros los objetivos. También tenés que dosificar qué permite la realidad, ¿no? Pues si entramos en cada sector viene con su utopía y entramos en... Y más que un frente generamos un amontonamiento, ¿no? Que creo que un poco fue lo que nos pasó, sin organización. Entonces tenemos que tener claridad programática, dosificar, ¿no?, los tiempos de ese programa, porque no todo puede ser de un día para el otro. Muchas veces yo me acuerdo cuando discutíamos... Algunos decían, no, ¿por qué tan tarde la UH en el gobierno de Cristina? ¿No? Y bueno, pues Néstor asumió y tenía otro conjunto de dificultades, claro. En el momento que se pudo, se pudo. Me parece lo mismo, tiene que pensarse hacia futuro. Y después también un esquema de funcionamiento, una metodología de funcionamiento del espacio político, ¿no? Que fue otro de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas. O sea, y el tema de la autoridad, que Axel lo viene planteando. Me parece que recién comimos una pizza, vuelvo a decirlo. Seguramente alguien finalmente tuvo que decir 2 de mozzarella, 1 de cancha y tanta de fainá. Pero ¿me entendés? Digo, en un momento alguien decide, no puede ser la asamblea permanente, porque si bien la gente nos castigó por cuestiones económicas en el 2023, ¿no? Yo creo que también hubo una exasperación respecto al funcionamiento del gobierno y de la fuerza política. Hubo un hastío. O sea, que la gente votara a un tipo con una motosierra en la mano, primero no votó a Macri, ¿no? Porque para los que se enojan con el pueblo, con la gente, no siempre está esa mirada peyorativa, no volvieron para atrás. Tenían muy claro que no era... la verdad que nosotros, y esto no en demérito de Sergio Massa, ¿no? que estuvo a un tris de ganar en primera vuelta, en ese contexto inclusive, y se mandó un campañón. Pero sí estaba claro que había una situación de mucha desilusión y de complejidad económica y de hastío respecto a lo que era una fuerza política que parecía no tenía orden ni autoridad. Yo ahí te quiero sacar un toque de actualidad porque ahora que lo traes a la crítica de lo que fue el último gobierno del peronismo de Alberto Fernández, vos ahí señalás... De todos nosotros, De todos nosotros. ¿Y cómo, o sea, una de las grandes preguntas que a cada rato surgen acá cuando vienen invitados es cómo se llega a tener un gobierno con esas características, sin autoridad política, con una cuestión de metodológica de armado, por ejemplo, de ministerios bastante rara, y después con resultados como los que tuvo. ¿Qué es lo que le pasó al proceso del peronismo de cara al 19 y después en el gobierno para haber hecho un gobierno tan malo? No estaba claro dónde estaba la autoridad. También después están las características particulares. Yo tampoco uno no va a ser leña del árbol caído, es un tema recontra hablado, las características particulares de Alberto. Digo, no quiero seguir por ese lugar. Sí me parece que si volvemos a tener una oportunidad, tiene que estar clara la autoridad, ¿no? El peronismo es la conducción, por supuesto. La conducción es un proceso de ida y vuelta, nadie puede conducir si no hay un proceso de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, eso me parece lógico,
pero en un momento se define, se ejecuta. Y entonces, ¿quién determina cuál es la conducción? La realidad. La única verdad es la realidad. Entonces, finalmente la realidad va dando señales y uno no puede generar procesos artificiales siempre, ¿no? Creo que tenemos que salir de eso, ¿no? De creer o considerar. O sea, tenemos que salir de la pelea con la realidad y de querer amañar hacia algún sector por alguna idea, que puede tener que ver con una mirada previa, con una expectativa previa. Bueno, la realidad viene de una manera y nosotros tenemos que poder articular con esa situación. Y si la realidad dice que hay un compañero o una compañera que acertó y que se posicionó, bueno, seamos respetuosos, porque si no va a ser, volver otra vez al proceso de generar una conducción institucional despegada de la conducción política y contenciones, va a ser imposible. Sí, vos querías, si no voy yo. Dale. Yo Sí. igual te quería traer como, no al presente, sino quizás más al futuro. A mí hay algo que creo que a muchos argentinos los tiene medio preocupados, que tiene que ver con la deuda, ¿no? Con la imposibilidad quizás de poder pagar la deuda, que ya es casi el modelo explícito de Milei, no solamente estos años, sino probablemente lo que le quede de gobierno, si es que le queda mucho. Ahí hay otra discusión también. Pero quería preguntarte si se está discutiendo en los grupos, entre ustedes, ¿cómo carajo la Argentina puede salir de este momento en el que se está hundiendo de alguna manera? Sí, no, es muy complejo. ¿O Obviamente, cómo lo ves vos, capaz que? ya era complejo con la deuda de Macri, ¿no? La más grande de la historia del país. La vieja deuda, Sí. ¿no? Sí. Somos el principal deudor del fondo, por encima, ¿no? de la cuota muy por encima de la cuota que nos corresponde. Y ahora se viene esta nueva situación que ya nos pone en un vínculo de dependencia directo, no con el fondo, con un organismo de crédito multilateral, sino con El un Tesoro país... de Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Acá ya entra la geopolítica, porque por eso digo, ojo, cuidado, no nos confundamos, no es que ni Milei, ni se lo dan a Milei, no. Acá lo que está viendo Estados Unidos es una región en la cual tiene una correlación de fuerza en este momento adversa y ni hablar de lo que significa Argentina en términos de recursos naturales estratégicos. Y el rol político-cultural, ¿no? que tiene la Argentina. Es un país muy... A veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestro país. Siempre tenemos esa idea de, ese tan ventado país de mierda o que estamos en el culo del mundo, Sí. como muchos pretenden. Y la verdad es que Argentina es un país muy importante y hoy Estados Unidos se está metiendo. Y bueno, por eso te digo, esto complejiza aún más la situación. Ahora, ¿cómo se sale del endeudamiento? Bueno... Creo que, vos fíjate, la receta de Milei, esta idea, ¿no? Ya no sé si es déficit cero, superávit, todo superávit trucho, ¿no? Porque son muy fantasiosos. No pago el gasto corriente y digo que tengo superávit. Mientras tanto, el país se desmorona, Sí. la gente se muere, ¿no? Todo lo que sabemos. Esto es como creer que una persona ha mejorado sus ingresos porque deja de pagar la luz, el gas, ¿no? En un momento te cortan la luz y el gas. Entonces, ¿cómo se sale? Y bueno, tenés que tener un país que tenga una capacidad productiva distinta y que pueda mejorar sus ingresos, no por la vía del ajuste, sino por la vía de superávit reales, que tengan que ver con aumentar la capacidad de ingreso. Entonces, nosotros venimos del proceso Macri-Milei con una reprimarización de la economía, que también, obviamente, es interés de otros factores, de otras potencias, ¿no? A nadie le hace gracia o le causa gracia. Estados Unidos tiene una economía competitiva respecto a la Argentina. Entonces, naturalmente, uno no tiene nada contra Estados Unidos. Es decir, pero yo quiero que pensemos en una política argentina. No quiero ni una política china, ni rusa, ni venezolana, ni cubana, ni norteamericana. Mirá lo que pasó con las política... retenciones, de hecho, ¿no? Por eso. Estados Unidos diciendo, hasta acá esta política porque me afecta a mi sector agrario. Exacto. Una locura. Entonces, creo que tenemos, y bueno, hay que asumir como país que hay otros factores de poder que no les interesa una Argentina que se desarrolle. No les interesa. Y la verdad que nosotros, el único camino, el único destino para salir, inclusive nosotros tenemos un país que se fracturó en el 76, teníamos pleno empleo en el 74, ¿no? Digamos, previo a la 74-75, previo a la dictadura genocida, y tenemos un país que se fracturó, todos lo sabemos hoy, más o menos tenemos una cantidad de trabajadores formales y el mismo número de trabajadores fuera del
del sistema, si son problemas estructurales muy importantes, comenzaron hace varias décadas y nunca pudimos terminar de resolverlos. Se mejoró mucho en el momento, en los 12 años de Néstor y Cristina, obviamente, pero todavía queda pendiente ahí la resolución de cómo integrás un pedazo grande de la sociedad que solamente lo vas a hacer con la mejor política social, que es la creación de empleo. Y para tener empleo necesitas producción. Y eso requiere que tomes medidas, bueno, en términos macroeconómicos, entendiendo cómo funciona el mundo, sin aislarnos, todo lo que queramos. Pero tenés que tener otra política económica. Ahí en esto que mencionabas está la dimensión de la estrategia internacional. Durante la última etapa del gobierno de Cristina tuvimos, por ejemplo, el fallo del juez Griesa, tuvimos todo un ataque en términos internacionales que afectaban directamente los intereses del país, que terminó condicionando el final del gobierno de Cristina. Se está pensando, hay discusiones en torno a una estrategia más allá del modelo de integración latinoamericana, que es fundamental, ¿cómo presentarse ante todo eso que va a venir? Porque esto que cerraron esta semana con el Tesoro de Estados Unidos, también después va a terminar siendo un condicionante. Sí, a ver, yo coincido que tenemos que hablar del futuro, pero también ser muy prudentes porque tenemos una cotidianeidad, porque tenemos una elección el 26. Nosotros la responsabilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires, después de articular en términos federales con un montón de sectores, seguramente ya después del 26. También es difícil, por supuesto, no poner en perspectiva qué es lo que viene, pero sí creo que tenemos que ser prudentes respecto a cómo miramos ese escenario, porque por ahí puede quedar y sonar mal qué vamos a hacer, y además ni hablar que tenemos un camino muy largo hasta ese proceso electoral. Sí. Hasta ese proceso electoral. Entonces, sí, creo que estamos en un mundo muy complejo, que obliga a que seamos pragmáticos, inteligentes, por eso me parece que no podemos ser dogmáticos, no nos podemos atar, ni podemos, y esto creo que Cristina lo decía siempre, no podemos desarrollar una política internacional desde el ideologismo, ¿no? o de alguna mirada de ese tipo, sino que tenemos que ser absolutamente prácticos, concretos, y ver qué es lo que más le conviene a la Argentina. Pero bueno, falta mucho, ¿no? Uno se engancha y por supuesto que pasamos de una situación donde te decían, no, Milei se queda de por vida, bueno, no, esa Sí, atmósfera, todas las semanas cambia esa además, atmósfera que de una había hace manera. unos meses, que empezamos a notar que cambió, que a mí por mi tarea, que es el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que bueno, comúnmente se conoce como desarrollo social, ¿no? Sí. Obviamente a nosotros nos empezaron a sonar las alarmas desde el primer tiempo del gobierno de Milei, pero sobre todo lo que vimos es que los últimos meses, o este año, ¿no? Empezó a acelerarse, ¿no? El tema de la dificultad, el deterioro. ¿Qué es concretamente lo que están viendo desde el Ministerio en la provincia de Buenos Aires en términos de deterioro social? No, mira, un dato del tiempo de este gobierno de Milei muy claro es que se quintuplicó la demanda de alimentos en el interior de la provincia. El interior de la provincia, bueno, no sé si acá hay alguien que sea de alguna ciudad pueblo del interior de la provincia, pero no existe. Juani. El comedor o la asistencia social, digamos, en términos de lo que es el conurbano, no existía. Es decir, los intendentes, bueno, yo estuve 4 años, la etapa anterior del primer gobierno de Axel, los intendentes del interior o las intendentas no te pedían alimentos. Claro. Sí, los programas y demás. Y la verdad que a partir del gobierno de Milei eso recrudeció, una demanda muy, muy fuerte. Por supuesto también en el conurbano aumentó. Otra señal que ya se emparentaba más quizás con los tiempos, sí, del macrismo y pre-2003, obviamente, que las colas en los comedores, obviamente los reportes nos llegan a nosotros, es arrancar al mediodía una cola para llevarte la cena. Claro. O sea, para no perder el lugar. Terrible. Esa es la situación. Después, bueno, habrá números por aquí, números por allá, pero objetivamente, bueno, y nosotros haciendo una inversión sin precedentes en materia alimentaria, el 90% hoy del presupuesto del Ministerio va a política alimentaria, estamos en 1.118
16.000 millones, ¿viste? Ya cuando decís el número, 90%. no sé, el pizarrón ese no me entra. No se entiende nada el pizarrón. Yo tenía una pregunta también. Igual le Después querías llamarlo. preguntar algo concreto de eso. No, está bien, está bien. Nada, en torno a la provincia, viste las noticias de los últimos días hacen sonar un poco la alarma en torno a lo que está pasando con el narcotráfico en la provincia y cómo un poco los narcos dentro de los barrios están generando cierto lugar que antes en su momento ocupaba la política. No sé si ves algo en esa dirección. ¿Qué están viendo con eso? ¿Están tratando de dar alguna respuesta? Yo sé que es algo recontra... No, lo que pasa es que, mirá, es muy duro porque el gobierno de Milei es el paraíso del narco. Si vos pensás, si vos ves todas las regulaciones, digo, vamos a tema estructural. Eso por un lado. Después, por otro, el narcotráfico es un delito federal. Sí, claro. Y por supuesto nosotros ponemos principal énfasis en... Bueno, el ministro Alonso está permanentemente explicando la situación, pero vos pensás que Argentina no es un país productor, entonces vos pensás que para que, en este caso, ¿no? la droga llegue a la provincia de Buenos Aires, transita 2.000 kilómetros por... Bueno, hay un montón de instancias de carácter federal que evidentemente no pudieron resolverlo y ya cuando llega al territorio hay un montón de complejidades. Por eso, justamente, nuestro planteo, ¿cuál es? Estado presente y eficiente, ¿no? Es poder, y nosotros lo vemos y estamos en un cuerpo a cuerpo. Mirá, de hecho, qué sé yo, recién venía en el viaje, venía hablando por un tema de una señora de un comedor que me avisa que, nada, tiene una situación de tensión con... Sí, es que ya es lo más normal del mundo. de estas características, ¿entendés? Sí. Te quiero decir, es algo que está... Que sucede todos los días. Por eso, digamos, justamente de financiar al Estado, en nuestro caso, Milei nos saca 12 billones de pesos, millones de millones este año. Entonces, a pesar de todo eso, hacemos un esfuerzo enorme. Nosotros sostenemos los programas, no bajamos una beca de los programas que tenemos de asistencia a los pibes. Nosotros tenemos 70.000 becas para pibes jóvenes de 12 a 21 años, el programa Envión. No bajamos una beca, pero cuesta un montón sostenerlo. Porque, viste, nos gustaría duplicar la cantidad de destinatarios que tiene el programa. Eso lo podríamos hacer si nosotros recuperamos por lo menos los recursos que le corresponden a la provincia Claro. de Buenos Aires. Entonces, como toda cuestión de estas características, por supuesto hay un vector que tiene que ver con la justicia, con la fuerza de seguridad, está la justicia penal y está la justicia social, ¿no? Porque yo no quiero caer en esos extremos, ¿no? Que dicen, no, esto es un problema solamente de índole social. No. Tenemos que intervenir desde las dos instancias, lógicamente. Ahora, es muy claro que si hay un nivel de contención mayor y de integración y de menos marginalidad social, y donde recuperamos lo que yo te decía antes, este país fracturado, que lamentablemente ha perdido su capacidad productiva, bueno, ese deterioro lo ves en el resquebrajamiento de la familia, porque nosotros hablamos de comunidad organizada, ¿no? Y apostamos a la comunidad, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Todo nuestro programa tratamos de apuntalar la comunidad donde se asienta, en la familia. Pero si la familia está despedazada, vos te encontrás hoy casos, situaciones, inclusive en pueblos del interior, es muy doloroso, de padres que ya no quieren hacerse cargo de sus hijos o madres, ¿no? De situaciones por temas de consumo, que ya no saben cómo dar respuesta. ¿Quién atiende eso? Bueno, estamos con el intendente, el Estado, o sea, el Estado municipal y provincial. Si tuviéramos al Estado Nacional acompañándonos, nos ayudaría más. Es complejísimo, no quiero decir... No hay ningún tipo de articulación con el Estado Nacional, por lo menos en términos de seguridad. ¿Vos viste lo que si es el quiere. Estado Nacional? No, es no muy existe, no difícil. existe. Primero que el presidente, yo no veo gestión en términos, más allá de lo financiero, no le importa nada. Yo no veo actos de gestión. O sea, vamos, te voy a traer un caso. Bueno, o sea, la obra pública. Macri, mirá lo que te voy a decir. Macri hacía cosas, o sea, te quiero decir, o sea, había Sí. una mímica, podríamos tener diferencias o no, pero había una. De hecho, la presencia de Milei en el territorio nacional es bastante Ausente. virtual el asunto. Sí. Entonces es muy complejo de ese lugar. ¿Cómo es la coordinación? Por eso te decía. Los tipos de manera ilegal, arbitrarias, en algunos casos violando leyes, en algunos casos violando tradiciones, costumbres, normativas, pero de una u otra forma el tipo te quita 12 billones de pesos. Millones de millones, ¿no? Sí. Lo reitero porque el tipo te saca eso. Después en nuestra área particular,
nosotros tenemos que coordinar con Capital Humano, que es Sí. Petovelo, ministra Petovelo. Este año, ¿qué le pedimos nosotros? Que nos cubran el 30% del servicio alimentario escolar. Nosotros todos los días, 2.500.000 chicos y chicas desayunan, almuerzan o meriendan en los establecimientos escolares de la provincia de Buenos Aires. Además de eso, le entregamos a 2.072.000 chicos y chicas, de esos, un módulo alimentario para que se lleven a la casa, el MESA, el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria. Nos implica una inversión inmensa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no alcanza con que coman en la escuela, necesitan un complemento para la cena, para el fin de semana. De eso le pedimos que nos cubran el 30%, eran 200.000 millones de pesos. Ellos nos responden que nos van a dar solo 75.000 millones de pesos. Después nos dicen que nos lo van a dar en 3 cuotas. Estamos en casi octubre. Sí. Nos pagaron la primera cuota de 25.000 millones, la segunda, que era de 25.000 millones, hace cosa de 10 días nos mandaron 12.500, la mitad. Esto, viste, ya es 3 empanadas, ¿me entendés? O sea, porque, loco, de lo poco que me dijiste, me das la mitad. Y no se les mueve un pelo, y es muy difícil. Y por eso te digo, es un gobierno muy particular porque no se autopercibe como gobierno. No entiende, digamos, cuál es la función en esta lógica, ¿no? Tan liberal. No sé si pensarán que es un ONG el gobierno, no sé cómo funcionan, pero, como dice Axel, son desertores. Y es muy difícil, repito, y nos pasa con todos los ministros, es muy difícil encontrar contraparte. De hecho, la única vez que yo hablé con Petovelo, que fue cuando fue lo de Bahía Blanca. ¿Fue una sola vez desde que...? Sí, una vez la vi, porque fue así. Ella convoca, nosotros reclamamos que convoque el Consejo Federal de Políticas Sociales. Lo convocó una sola vez, no en casi 2 años. Cuando llegamos con todos los ministros de todas las provincias, nos encontramos la sorpresa que ella no estaba. Nos sentamos en la mesa, viste, cuadrada, y lo presidía la segunda, una chica que después la echaron. Viste que además también hay un quilombo que es cambio permanente de funcionarios, es muy difícil también, porque aparte cambian, te dicen, no, ahora yo... No tengo ni idea que estaba haciendo. Petovelo Lo no bajaron estaba. a De la Torre, ¿no? Esa Primero etapa. Pablo de la Torre, después Sí. viene una chica, no recuerdo ahora... Bueno. Bueno, no importa. La cambiaron. Bueno, en esa reunión nos sentamos, no estaba. Bueno, van repartiendo la palabra, me toca la hora a mí. Y bueno, es una vergüenza que la ministra no esté, porque ahora vinimos todos a hablar con la ministra. Bueno, yo le entré a dar y ahí vino. Y aparece. Y ahí apareció. Pero no habló. Se sentó y no habló. ¿Y por qué no habló? No lo sé. Pero no, bueno. No sé. Estuvo callada. No habló. Cerró la reunión la secretaria de Estado. Y bueno, ahí la conocí y bueno, perfecto. Después sí tengo que decir, tengo que reconocer cuando fue el día lo de Bahía Blanca, le escribí enseguida, bueno, y me contestó rápido, muy rápido. Pero justo ¿qué pasó? La parte que ella manejaba de emergencia se lo pasaron a Bullrich. Claro. Entonces ya ahí nosotros seguimos con... Y con Patricia te llevas bien, imagino. Bueno, fuimos compañeros en la Cámara de Diputados. No, bueno, ya está, no abundemos. No tuviste más. Ya ahí, digamos, bueno, después lo seguimos con la gente del área de seguridad, la cuestión, pero bueno, lo mismo, yo creo que hicimos una inversión inmensa nosotros. Nación fue muy exiguo, ¿no? lo que llevó. Pero bueno, así es un poco todo. Total. Yo tengo una pregunta nada que ver con más la gestión y eso. Vos sos fundador de la Cámpora, sos un armador territorial, político, referencia en ese sentido. Y te quería preguntar, bueno, cuando armaron la Cámpora era otro momento histórico, una organización juvenil, digo, era fachero militar de alguna manera, se llenó de pibes durante el kirchnerismo. Y hoy ya 15 años después, más o menos, una cosa así, 20, desde que se fundó desde la que Cámpora, empezamos, 18 casi 20. años, 2017, 18 años. El tiempo histórico cambió, el vínculo de las organizaciones con la militancia cambió. Nos encontramos con muchos compañeros que descreen de los dirigentes, que no se sienten representados por nadie, y especialmente en la juventud pasa eso, ¿no? ¿Cómo ves vos, que sos un armador político, más allá de dirigir un ministerio, el vínculo de las organizaciones con nuestros compañeros y sobre todo como la juventud? Yo soy de quienes creen igual que después de lo del domingo y con el gobierno que están dando mal, está empezando a pasar algo desde el peronismo nuevamente. Sí, empezó con lo de Cristina en realidad. Nosotros con la JUP lo vemos, ¿viste? Empezó a haber un activismo militante de nuevo, gente que se quiere organizar, piensan mucho dónde se quieren organizar, porque el tiempo cambió.
¿Cómo ves vos ese proceso militante, ya Sí. más nuestro, digamos? No, a ver, yo creo que la política no puede ser un lugar de engaño. Y yo creo que si alguna elección nos tiene que dar la llegada de Milei al gobierno es que, a ver, la estafa en el caso de lo que fue el gobierno de Macri, la desilusión en el caso de nuestro gobierno, o sea, buenas intenciones, pero finalmente, de nuevo la estafa con Milei, ¿no? Creo que cuando vemos un proceso de descrédito, y vos decías, bueno, cuando empezamos nosotros, vos pensás, al principio no garpaba tanto la militancia juvenil, ¿no? Era una rara avis, una cosa medio extraña. Los que empezamos a militar en los 90, era Claro. medio, tenías que explicar, sos militante, y nadie te entendía. No. Veníamos, ¿no? Del genocidio, de no te metas, bueno, todas esas cuestiones. Después, el primer proceso de la cámpora era difícil, o sea, la construcción de una juventud del kirchnerismo fue un proceso de varios años, no se da al inicio del gobierno de Néstor, y Néstor tenía mucho interés, de hecho nuestras primeras reuniones con él tenían que ver con él, decía, nos falta el actor juvenil, era una juventud descreída, y la que estaba politizada estaba muy atomizada. Entonces, bueno, y lógicamente el punto de reunión fue la convocatoria de Néstor, y sobre todo te diría, el momento de auge viene después de la 125, donde aparece un gobierno, porque recordemos, ¿no? La primera etapa de Néstor, había gestualidades que llamaban la atención, pero siempre estaba no, viste, al final el tipo Sí. era un gobernador del PJ, bueno, toda esa cuestión que, quieras o no, a la militancia venía de los 90, le generaba Un ruidito. algún ruido. Pero bueno, finalmente después se da todo el proceso de movilización. A ver, y uno dice, ¿cuál es el catalizador? Y para mí es el ejemplo. El ejemplo. Por eso creo que hoy Axel, Perón lo decía, ¿no? No hay mejor explicación. Y también decía, ¿no? Que la política era un arte toda de ejecución. Entonces, más que los discursos, donde detrás de las palabras tranquilamente puede haber un engaño, por eso digo, ojo, porque lo que aleja a la gente de la política es el discurso acá y los hechos acá abajo. Entonces, cuando los hechos y la acción se reúnen, por eso mejor que decir es hacer, me parece que eso, no mejor que hacer es decir, ¿no? Como parece que algunos han tomado, han reformulado. Entonces, Mejor eso que es lo hacer es tuitear, ¿no? Eso es lo que, claro, eso es lo que aleja. Che, no, pero este es un chanta. Entonces, la juventud, cuando ve a alguien genuino, y el fenómeno que está ocurriendo con Axel, ustedes vieron que se viralizó mucho un videito de Axel en una escuela. O sea, a mí me pasa acompañándolo, lo digo mucho, el fenómeno de los pibes y las pibas con Axel, porque evidentemente, ¿no? La niñez y la juventud, digamos, es como que estás más lejos de lo que después ya es el comercio de la vida, ¿viste? Va pasando el tiempo y uno empieza a ser más pragmático, tiene otras responsabilidades. Bueno, aquellos que no tienen nada que perder, es como que lo ven Axel y hay una empatía muy, muy fuerte, casi automática. Bueno, creo que porque él es transparente, es genuino, y de alguna manera Axel es el exponente, o es lo mejor, o el exponente más alto de una generación militante. Porque uno dice, no, Axel apareció cuando fue funcionario. No, acá todos nosotros, o sea. Sí, De tenía hecho, militancia yo universitaria. me acuerdo que decían los de la Cámpora, los advenedizos, y ninguno sabía que todos teníamos, ¿no? O sea, ya éramos bastante veteranos cuando empezó la Cámpora. Sí. Que tenían nosotros ya- 30. No, antes de los 30, pero sí, 30, ponerle un poquito, sí, entre 29 y 30. Y ya teníamos, no sé, militábamos de los 13 años. Sí. Tenías, 10 años, 15 años de recorrido. entonces digo, y bueno, lo mismo en Axel y otros compañeros y compañeras. Bueno, hay ahí una consecuencia, ¿no? Y hay una forma de ser, ¿no? Me parece que somos una generación que creció en una época muy difícil como fueron los 90, el fin de las ideologías, ¿no? El descreimiento, la derrota cultural, El la estallido del país. un peronismo perdido en el laberinto liberal, muy complicado de defender, que uno cantaba la marcha peronista y era, no, Claro, es sí. un esfuerzo ¿Estás bancando muy o no? grande Sí. para que se entendiera el sentido y demás. Bueno, creo que hoy de nuevo volvemos a tener una oportunidad de reconstruir el peronismo
en base a un ejemplo genuino de la militancia, como lo fue Néstor, como lo fue Cristina, militantes de la JP de los 70. Bueno, hoy Axel es el emergente también de una generación que le tocó una militancia más en los 90. ¿Y Axel está empezando a querer nuclear esa juventud en algún espacio concreto? El militante, no sé, el joven que quiere militar con Axel, ¿tiene algún lugar a donde acercarse a hacerlo? A ver, nosotros construimos el movimiento Derecho al Futuro como un espacio, como un continente, porque de paso era Axel y la multitud. Entonces, donde íbamos, quiero estar con Axel, quiero militar con Axel, ¿cómo hago? ¿Dónde hago? También siempre muy cuidadoso de los equilibrios internos de nuestra fuerza política en transición y recomposición. Finalmente se tomó la decisión de avanzar en eso este año, ¿no? Este año fue que se empezó, a principio de año. Pero obviamente Axel abarca mucho más de los fenómenos de referencia de esa magnitud, abarcan más de lo que puede contener cualquier estructura. Entonces sí, por supuesto, va a haber una estructura natural que será el MDF, que no queremos que sea rígida, también lo que decías un poco vos, aprender o tratar de entender cuál tiene que ser la militancia de este nuevo tiempo. Nosotros nos configuramos mucho, o sea, nosotros fuimos muy tributarios de la generación de los 70 por una cuestión lógica, sentíamos un peso, una deuda, ¿no? Por los con compañeros. una forma muy estructurada de militancia que hoy quizás es un poco más difícil de hacer que la gente se comprometa. En tributo a los compañeros caídos siempre entendimos que nuestro homenaje tenía que ser, y creo que eso fue para una etapa, y creo que hoy tenemos que recuperar el carácter movimentista del peronismo, más dinámico, que tiene que tener algún grado de organización, pero la organización no puede ser un fin, la organización es un medio. Creo que ahí es donde tenemos que poder buscar el equilibrio, porque ahí sí vamos a expulsar y vamos a agollar, ¿no? El compañero o compañera que se acerque, que nosotros decimos, luchamos por la felicidad del pueblo y por la grandeza de la nación. Entonces, la militancia no puede ser un calvario, no puede ser tiene que ser... En un momento fue un calvario. Es que se complejizó muchísimo. Pasa que hoy en día la vida es un calvario, entonces si la militancia también es un calvario y no genera esperanza a los pibes, es difícil hasta que... ¿Me dejás terminar de hablar la reconcha de tu hermana? No, seguí, boludo, pero no me hables más encima. Dale. Ya está, lo dije, pero me hablaste hablaste un programa que lo miran mucho, decimos, fundidos de la militancia. Que venga Luca. ¿Qué? Sí, traerlo a Luca. Que lo miran mucho fundidos de la militancia porque hay mucha gente que en el último tiempo se dejó de convencer o dejó de ver en la militancia una forma de canalizar cosas buenas, ¿viste? Como que terminó siendo hasta un freno para el desarrollo individual, colectivo. Entonces ese proceso pasó también. Y hoy vemos mucha gente con ganas desorganizada. Pero bueno, está empezando a pasar también, tampoco que se organicen. Sí, claro. Te quería preguntar, vos hablabas de esto, de cómo se está organizando, nació el ámbito, el MDF. ¿Hay algún... ¿Puede calentar un cachito alguien ahí? Sí, claro. Sí, por supuesto. Quiero avisarnos que estamos llegando a las 2 de la tarde. Vamos cocinando las últimas preguntas. Yo tengo una pregunta fundamental. Sí, dale, vamos por esas. La primera es articulación nacional. El peronismo hoy tiene expresiones muy diversas en función de la territorialidad de las provincias, que han tenido también buenos resultados en algunos lados, en otros no tanto. Si se está articulando con el peronismo del interior, de otros lados. ¿Y con quiénes, si lo querés decir? No. Guardo. A ver, obviamente estamos hablando con todo el mundo. Previo al 7 de septiembre, ya previo al 7, bueno, yo el año pasado fuimos a algunas provincias, pues obviamente la gestión en la provincia de Buenos Aires nos come mucho, pero previo al 7 ya había una demanda muy fuerte, ¿no? de contactos y demás. Imagínate, después del 7 explotó. Todos, claro. Nosotros queremos ser muy prudentes, en términos de, por supuesto, tenemos una elección el 26 que nos obliga a poner el énfasis en la provincia de Buenos Aires y después empezar a vertebrar, a estructurar algún tipo de articulación, de construcción, pero sí creo ahí también con un nuevo sentido, ¿no? O aprendiendo a veces de cosas que, por supuesto, es con el diario del lunes y no es por caer sobre nadie, inclusive yo fui parte de esa experiencia. Sí me parece, creo que hay que respetar más o tener mayor conciencia de la propia dinámica de cada provincia, del diseño que se da a cada provincia, de los actores que promueve cada provincia. Perfecto. Porque si vos generás ahí un proceso artificial, después, bueno, redondas naturalmente. Terminamos en una forma de construcción política unitaria. Y no funciona. Y no funciona. En un momento una lógica de intervencionismo sobre... Por eso, de intervencionismo. Entonces, la verdad es que
Sí, desde ya hay que pensar en un proyecto nacional, en un mecanismo de articulación, pero con la premisa del respeto a las realidades provinciales. Parece que eso tiene que ser fundamental. Fede, la última. No tengo. Preguntá ¿No vos. tenés una pregunta? Preguntá vos, ¿qué querés Yo tengo otra, ¿eh? ¿Vos tenés otra? Sí, claro. Bueno, dale, yo pienso la última y nos vamos. Ya. Ahora, al revés, recién te preguntaba para afuera de la provincia de Buenos Aires, para adentro, el interior sobre todo productivo, vinculado al campo, siempre fue un sector, por lo menos en los últimos dos gobiernos del peronismo, los últimos gobiernos de Cristina, donde estuvimos muy enfrentados. Hay vinculación con esos sectores, se está charlando. Vemos esta semana, hoy, se han visto cómo estas ilusiones de Milei terminaron mal, sobre todo para los productores. Si hay una política, si hay un ámbito donde se esté hablando con esos sectores que son importantes también para lo que vendrá. No, mirá qué chiquito es el proyecto de Milei que deja fuera, ¿no? Hasta ellos, sí, ¿no? sí. Está claro que en ese sentido, por eso hay una oportunidad Hasta de... la sociedad rural. Exactamente. Sí, sí. Yo tengo una oportunidad de articular un gran frente nacional. Hay que entender también el contexto mundial y el nivel de ataque que va a haber sobre los sectores productivos argentinos. Y mira, para eso que me decís, te lo comento con una cosa que me pasó en las recorridas previas a la campaña del 19. ¿Te acordás cuando Axel empieza a recorrer? Sí. Ya 2017. Bueno, circunstancialmente él iba... El Clio, el famoso Clio. Claro. Vamos a Tandil, o él iba a Tandil, yo estaba cerca, entonces, bueno, él iba a Tandil, me pidió, nos quedamos en que iba, que lo acompañaba, bueno. Y vamos a la universidad, una charla muy linda, todo. Bueno, Axel en la universidad, uno dice, el tipo acá a sus anchas. Termina y digo, bueno, ¿dónde vamos ahora? A la sociedad rural. ¿Viste en ese momento, 2017? Digo, ¿estás seguro? Le digo, sí, vamos. Bueno, y Axel es muy metódico, obviamente, y desde ya que había sido ministro de Economía, tenía los temas conocidos, pero es un estudioso, y además una persona que escucha. Y se fue con su cuadernito, ¿viste? Con el cuadernito, se sentó, mete a escuchar. ¿Qué vieron también ahí? Que conocía del tema. Claro. ¿No? Digamos, los distintos sectores, productores y demás. Veía una persona con la cual seguramente en términos ideológicos en las antípodas, pero que conocía de la temática. Ese proceso lo hizo en todas las recorridas, después lo sostuvo y después lo transformó en medidas de gestión. Nosotros en el tema del Ministerio de Asuntos Agrarios tiene una política central que tiene que ver con los caminos rurales, ¿no? Con el mantenimiento, con el sostenimiento, una inversión inmensa, el Banco Provincia dando créditos, el tema de, obviamente, industrializar la ruralidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De darle cada vez más perfil productivo a la ruralidad, el fomento de los frigoríficos municipales, digamos, tenés un montón, tendría que venir Javier Rodríguez a explicarlo, seguramente con mejor y con más detalle, pero sí está claro, y eso lo ves en el resultado electoral también, porque hemos ganado, mi mujer es de Rauch, ganamos Rauch. ¿Verdad? Ganamos en la vida, ¿me entendés? O sea... ¿Y eso habla mejor del peronismo o muy mal? No, habla de que el peronismo recuperó... No, bueno, Rauch, te dije Rauch es un lugar muy particular. Sí, exacto. Pero, mira, tengo un exnovio de Rauch. Yo hice la... Mira, bueno, lo rastreamos. A ver, ¿a quién votó? Lo debemos Cuca, lo debemos conocer, lo debemos conocer porque no son muchos. Yo hice el ejercicio antes de la elección del 7, pedí los resultados de todas las elecciones legislativas del 83 para acá. Salvo el periodo de Alfonsín y el post 125 decías vos, siempre estaba pintado de azul, de peronismo, digamos, ¿no? Todas las secciones. Y fíjate vos que ahora, bueno, en esta elección, además de lo que te dije de más de 100 distritos, ganamos 6 de las 8 secciones. Y estamos hablando, bueno, la segunda, la cuarta, la séptima, las ganamos, son del interior. Sí. Creo que hay un camino para recorrer ahí, y te repito, más aún con esta nueva realidad mundial donde no es inclusive el mundo de aquel tiempo, ¿no? De hace 20 años. Bueno, ¿qué ves ahí? Es interesante esa discusión también de la realidad mundial que estamos viviendo. Quizás no es la pregunta que espera todo el mundo, pero ¿qué ves en la realidad internacional de cara también pensando que podemos llegar a ser gobierno dentro de 2 años? Yo siempre pensando en eso. No, a ver, por eso digo, yo creo que el peronismo, yo siempre digo, ¿no? El peronismo se tiene que amigar con la realidad y el sentido común y se tiene que, y tenemos que recomponer el vínculo con
con el nuevo país productivo. ¿No? O sea, ¿cuál es la presión del mundo o de los factores del poder mundiales sobre la Argentina? Y bueno, vos tenés hoy, ya no es la vieja matriz, ¿no? de la producción agroganadera y también industrial, obviamente Argentina, sobre todo de la sustitución de importaciones para acá, siempre un país con un fuerte perfil industrial, sino que vos ahora desarrollás Vaca Muerta, el litio, es decir, bueno, lo que significa Córdoba también, o distintas regiones que o por cuestiones naturales o por acertar en las políticas, tienen un desarrollo regional, local, más potente. Bueno, la presión viene sobre eso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de disolución nacional si ganaba Milei, y decís, qué exagerado, siempre con las teorías conspirativas. No, no es una teoría, no, la verdad que no. La verdad que hay una presión muy fuerte, inclusive con ideas bastante locas, pero no tan lejanas, de una división del país, ¿no? De una regionalización. Recuerden ustedes que previo al 2001 ya se hablaba de regionalizar el país, disolver las provincias, cosa que es imposible porque las provincias son preexistentes, pero bueno, hablaban de poner un virrey. Entonces, a más fuerte es tu crisis, más van a avanzar con esas ideas. ¿Cuál es el escollo, cuál es el límite o el dique de contención para esas locuras? El peronismo. Por eso nosotros tenemos un deber sagrado que es proteger y reconstruir al peronismo como único instrumento de defensa de una política soberana y nacional en la Argentina, que puede articular con muchos más sectores, pero que si no está el peronismo, no hay otra fuerza política capaz de sostener una política nacional en la Argentina. Ese me parece es el milagro histórico del peronismo, y creo que en esta última etapa, mira, a ver, en la historia o en la cultura del peronismo y el propio Perón, los políticos profesionales nunca fueron los actores protagonistas del peronismo. El peronismo siempre fue fuerte en el movimiento obrero, en el territorio, etcétera, etcétera. Creo que nosotros tenemos que tener cuidado de no transformar al peronismo en un partido, se decía demoliberal, demoburgués, ¿no? Como se decía en otra época. ¿Qué es eso? Es un partido que se divorcia de la realidad social y pierde el sentido de movimiento. Nosotros vivimos en el movimiento y en la representación y expresión de un conjunto muy amplio de sectores, y esos deben ser los protagonistas. Por eso, el dispositivo político que entró en crisis, que fue meritorio, que sirvió para una etapa, hoy no sirve más porque tenemos que volver a esa representación. Entonces, en un mundo que está en guerra, es una guerra comercial y cada vez en guerra, Sí. ¿no? Claro, me parece que nosotros tenemos un escudo de defensa, y eso es sintéticamente el peronismo, al cual tenemos que honrar con nuestra conducta. Bien. Perfecto. ¿Nada más? Yo un pedido nomás, Sí. para que le traslades al gobernador. Que venga al Triángulo de Hierro, Bien, invitarlo perfecto. formalmente. Que cuando- Hemos invitado, hay que decirlo, sos el único del axelismo que aceptó vino. venir. Lo llamamos a Carly nos dio 50 millones de vueltas. Axel dice que sí que iba a venir, después no viene nadie. Y le vamos a agradecer a Juan Caca, como el compañero Sí, que sí. operó ahí para que estemos acá. Se ríe acá. No, igual yo digo, hablemos de peronismo. Hablemos del peronismo. Sí, hay que Yo hablar de creo- modelo productivo. A mí lo último que me pasa con Pero ustedes, que digo, bueno, nosotros el no otro día queremos vi construir una identidad del axelismo. Nosotros estamos por la reconstrucción del peronismo. Que Bien. no haya confusión en eso, tío. Digo, no, porque no fue por mal. alguno que está escuchando. Yo quiero comprender Algún cuál mal es pensado. esa alternativa dentro del peronismo, ¿viste? Es como que me queda, sí lo escucha Moreno, sé lo que quiere, sea más o menos representativo, lo escucha Grabois, sé lo que quiere, sea más o menos representativo, y después Sí, me nosotros pasa. tenemos que tener mucho cuidado porque gobernamos una provincia. Ni hablar, tenemos que ni tener hablar, mucho ni cuidado. hablar. Moreno Sanz. El otro día No, estuvo... pero estoy hablando de ideas. Me pasa con Máximo también. otro día estuvo A veces Máximo- viene Máximo, ¿qué? No, y le preguntamos como, a ver, ¿qué podemos decir de que implicaría un futuro gobierno peronista? Esta cosa, viste, que tuvo Milei Es de difícil. empezar, tiró un par de tiros, dijo, que prendemos el banco... dolarizar, que claro, el Banco prendemos el Banco Central. Central, qué sé yo, que Sí, dije, sí. ok, buenísimo. Eso ya va a estar, va a llegar el momento de que... Estamos porque eso es- ansiosos nomás. Porque eso es consigna, eso va a ser... Bien. Entonces, y nosotros la verdad que sería muy prematuro y hay que ser cuidadosos. Perfecto. ¿eh? ¿San Lorenzo? Bien. Acá estamos con acefalía, pero bueno, tratando... Nos está matando la producción. Dice, ya no pregunten más nada. Nada, bueno, hablando ahí con muchos amigos de todos los sectores, a ver, tratando de sacar al club de esta situación. Me preocupa mucho y
bueno, ahí estamos todos tratando de empujar para terminar el internismo y sacar al club adelante. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes.